Punto número 5. Santificación antes de la misión. El tiempo ha pasado y se acerca el fin de todas las cosas. La misión de la Iglesia es alcanzar al mundo con el Evangelio de la salvación. La orden de Jesús a su Iglesia es: id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. San Mateo capítulo 28, versículo 19. Y cuando esto ocurra, entonces vendrá el fin del mundo. Pero la Iglesia de hoy no está interesada ni preparada para cumplir la orden del Señor. Sus intereses están en la tierra. El pecado abunda en medio de ella. Cuando Josué fue elegido para la conquista de Canaán, el Señor le ordenó que era necesario santificar al pueblo antes de la conquista. Y con este propósito celebró la Pascua y se pusieron en las manos de Dios. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad de Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Jueces capítulo 2, versículos 7 al 13. Después de la muerte de Josué, Israel cambió el curso de su relación con Dios. De la misma manera, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha experimentado cambios que la han aislado bastante de su relación con Dios. Han ido olvidando la sencillez y la humildad que caracteriza a Jesús, el Salvador y fundador de la Iglesia. La Iglesia ha dejado la senda antigua y ha escogido el camino liberal de la nueva generación. Podemos estar seguros de que si los discípulos de Jesús se levantaran hoy, no reconocerían la Iglesia de Dios en el mundo por su condición espiritual y distanciamiento de Dios. Los discípulos necesitaron 40 días de preparación antes de cumplir con la misión. Se humillaron, se unieron y se acercaron a Dios de tal manera que el cielo se vació en ellos. El Espíritu Santo los llevó y los capacitó para la obra. Lo mismo debe ocurrir hoy en la Iglesia. Si queremos tener una Iglesia unida, consagrada y creciente, debemos buscar la santidad y sacar el pecado de ella. Para el éxito de la misión se necesita un liderazgo consagrado y sometido a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo presenta la clase de liderazgo que la Iglesia de Dios debe tener: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en amor, en la paciencia. Tito capítulo 2, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? No un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 2 al 7. Todo miembro escogido como líder o predicador debería tener estas cualidades. De lo contrario, no debería ni siquiera pasar a la plataforma porque representa a Dios. En caso de que este orden establecido por Dios no se respete y cualquier miembro de la iglesia que note la indiferencia en corregir el mal, debiera seguir la instrucción bíblica de Isaías 58, versículos 1 y 2, que dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Moisés agrega en Levítico capítulo 5 versículo 1 lo siguiente: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. La invitación de Dios está: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Levítico 11, versículo 44. Amén. Punto número 6. Valiente o cobarde. Hay dos puntos que deberían tomarse en cuenta al hablar de esto: la verdad y el valor. Hay que ser valiente para denunciar el mal, debido a que la verdad golpea y duele, pero sana y salva. Todo el que presenta y representa la verdad necesita valor. Repito, la verdad duele, pero salva. Es fácil y cómodo callar la verdad por temor al rechazo o a la muerte, pero al hacerlo se representa la mentira. Muchos presentan la verdad como mentira y otros presentan la mentira como verdad. El cobarde casi siempre se esconde detrás de la mentira. Abraham mintió en Egipto sobre Sara, su esposa, diciendo que era su hermana por miedo a la muerte, y este acto trajo grave consecuencia al faraón y a su familia. Génesis capítulo 12, versículos del 10 al 20, presenta este caso con más detalle. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sara, su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso parecer, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que era mujer hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa del Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio la orden a su gente acerca de Abraham, y lo acompañaron, y su mujer con todo lo que tenía. Ahora, pregúntate a ti mismo: ¿soy cobarde o valiente? ¿De qué lado estás? ¿Del lado de la verdad o de la mentira? Notarás inmediatamente que tu conciencia responde a esas preguntas. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo alcanzan. Amén.
Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Punto número 7. Tiempo de actuar. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Amén. Salmos 119, 126. El tiempo corre a toda velocidad. El reloj sigue su curso rutinario. Cada segundo es marcado. Pronto serán pronunciadas las palabras del Señor. Hecho es. Apocalipsis capítulo 16, versículo 17. Todo llegará a su final. La puerta de la misericordia será cerrada, y cuando esto acontezca, la última oración habrá sido elevada, la intercesión de Jesús habrá terminado, y la puerta será cerrada para siempre. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Ahora es el tiempo de actuar. La puerta aún está abierta. Jesús le dijo a Judas la noche de la última cena: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. San Juan capítulo 13, versículo 27. Denuncia el pecado y apártate de él ahora, como dice Isaías 58, 1 y 2. Santiago 4, 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No calle, llame al pecado por el nombre que le corresponde. Hay que ser valiente para denunciar el pecado que se presenta en cualquiera de sus formas. Juan el Bautista prefirió morir antes que callar la verdad que Dios le había encomendado. San Juan capítulo 6, versículos del 14 al 29. Esteban terminó apedreado por levantar en alto el mensaje de perdón que Dios ofrecía. Hechos capítulo 7. Hay otros personajes valientes en la Biblia que pagaron con su vida al denunciar el pecado, pero aseguraron su salvación. Uno de los pecados más comunes de la iglesia hoy día y más mencionado en la Biblia es la fornicación. Este tema lo presenta el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos levantado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de vuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros.
El mundo está lleno de cobardes que se esconden detrás de la mentira. No hay lugar para los cobardes y mentirosos en el reino de los cielos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. El Señor guió a su pueblo desde Egipto hasta Canaán. Lo mismo hará contigo. Apártate del pecado y denúncialo sin temor. Nunca estés del lado de la mentira. Mantente de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Conclusión. Apreciado lector, el Señor te sacó de Egipto, de la esclavitud del pecado. Hoy recorres el camino de tu vida como recorría Israel el desierto con destino a Canaán. En esa ruta encontrarás toda clase de tropiezo que el enemigo pone con el fin de hacerte caer y destruirte. Pero el Señor te dice, he aquí, yo estoy contigo en donde quiera que vayas. Josué capítulo 1 versículo 9. Si caes, no te des por vencido. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Isaías capítulo 60 versículo 1. El tiempo corre a una velocidad increíble. El reloj sigue sonando tic-tac, pero pronto sonará el último tic-tac. Jesús vendrá como ladrón y sorprenderá a muchos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 1 al 3. Termino este estudio con las palabras de Jesús cuando dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 4. Prepárate y actúa ya. ¿Es ahora o nunca? Pastor Abel Rosario, 24 de junio del año 2026.